Bueno, hola, bienvenidos todos, todas, bienvenidos nosotros también hasta este lugar, a nuestra casa, a la casa de los actores y las actrices de Fundación Sagay, al nuevo edificio que este año inaugura la Fundación, con un poco de retraso por las cuestiones que todos padecimos y conocemos. Y bueno, Carlito Portaluppi, bienvenido. Carlito Portaluppi es él. Que está con nosotros, colega, querido, amigo, querido, con el que vamos a compartir una charla. Claramente y sin que sea una formalidad, realmente participemos todos de ella. ¿Qué significa esto? Que es una charla entre colegas, de modo que cualquier intervención, comentario o pregunta, más que bienvenida, casi diría que es necesaria. Bueno, arrancando quisiera decir, sobre todo con mucha gente de aquí que ha compartido entrenamientos con el equipo de Frente a Cámara, con Ale Venturini y Vero Sneck, que está acá también con nosotros, con quienes retomaremos el trabajo el año próximo. Todos ustedes conocen un poco el concepto sobre el cual trabajamos, que en rigor no es novedoso desde el punto de vista conceptual. Como siempre decimos, lo novedoso es poder aplicar algunos conceptos sobre los que nosotros trabajamos, pero francamente creo que Carlos Portaluppi, verdaderamente es un exponente de este trabajo que nosotros proponemos. Realmente, lo digo esto con absoluta, obviamente, honestidad, pero con claridad, ¿no? En respecto a que yo, por ejemplo, después vamos a compartir algunas escenas de Carlos, todos conocemos más o menos el trabajo que ha hecho Carlos, que está haciendo, que seguirá haciendo. Pero a mí me pasó que cuando con Ale buscábamos algunas escenas como para jugar un poco e intercambiar conceptos, y yo me conmovía mirando las escenas porque cuando uno hace foco, les pasa muchas veces con los trabajos, ¿no? Esto comparto también con vos, Carlos, esto digo, en el sentido de que no les pasa como espectadores que a veces uno dice como actor o como actriz o como hacedor de la disciplina, estoy viciado, miro, y entonces miro con otra perspectiva, miro y no disfruto, no me sé meter en la historia. Naturalmente que, por supuesto, que nos metemos en la historia y lloramos porque el amor, o sufrimos, nos da miedo y nos tapamos con la sábana como cualquiera, y eso es disfrutable. Pero tal vez también hay una membrana que tiene que ver con gracias por lo que me estás dando, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Bueno, un poco eso me pasó cuando yo veía escenas de Carlos, y ahora vamos a ver el porqué y vamos a poder conversar de esto, Carlitos. Como para arrancar. Che, vamos a empezar como muy originalmente. Yo soy muy creativo, muy zarpado. Preguntándote cómo arranca esto. Disculpen el copete un poco largo, no se asusten, vamos a escucharlo a él. Pero digo, nosotros con Frente a Cámara, cuando convocamos a los actores y actrices al primer encuentro, como nos conocemos pero no nos conocemos, hacemos esos típicos ejercicios de conocimiento, de juego, que en realidad es para, nada, distender un cacho y hacemos una jugada dramática entre todos. Y se da el caso de que hay un ejercicio que plantea Vero Sneck, que tiene que ver con presentarnos en un juego. Y en esas presentaciones, el lugar casi común, universal, es aquello de, y un día me animé y me dediqué a esto. Como si fuera a salir del closet. El 90% de los casos, y entonces un día dije, más sí, y entonces ya asumí que esto era lo mío, y entonces me jugué, y entonces, ¿cómo fue, Carlos, en tu caso? Fue claramente salir del closet. O sea, te agradezco tus palabras, tu introducción, porque realmente me mete en el recuerdo. Rápidamente es un viaje hacia atrás. Yo soy nacido en Mercedes, Corrientes, el corazón de la provincia de Corrientes, cerca de los esteros de Liberá. Y nunca había visto teatro. Yo en primaria y secundaria, en la época escolar, me moría de ganas de hacer los
los Sarmiento, los San Martín, los Belgrano, y no me tocaba nunca. Nunca me tocó hacer uno de esos personajes, porque en aquella época iban así a dedo los que hacían, los que pasaban a actuar, a representar en la escuela, iban a dedo. Hoy en día actúan todos. Yo tengo a mi hijo de 15 años y desde que empezó la etapa escolar lo he visto actuar todas las veces, digo, porque actúan todos hoy en día, ¿no? En aquella época eso no sucedía y yo me moría de ganas de hacer eso, ¿no? De subirme a un escenario y hasta que un día se entera una profesora mía ya en el secundario, estaba en el 5º año del secundario, se entera de aquella frustración que yo tenía y me invita a participar de una obra que ella montaba en la escuela, con alumnos de la escuela, Nuestros hijos, de Florencio Sánchez, y qué mejor que entrar a jugar de grande, a ser de padre, a los 16 años tenía yo, cuando por primera vez me subí a un escenario, ¿no? Ese Nuestros hijos y esa profesora Icha Casco, profesora de francés desde tercer año del secundario, fue la que me abrió las puertitas para ir a jugar, como quien dice, ¿no? Y eternamente agradecido, realmente. El día que me subí por primera vez al teatro de mi pueblo, que era el Teatro Cervantes de mi pueblo, experimenté una sensación que dije, acá me quiero quedar, quiero esto. Pero no tenía ese empuje en mi entorno, en la familia y en los amigos, del estímulo de esto, ¿no? Yo en esa época pensaba con que la arquitectura era mi mundo, andaba muy bien en lo técnico, en el dibujo y qué sé yo, y me quise ir a estudiar arquitectura a La Plata, entonces no arranqué, aún con posibilidades de venir a estudiar acá que me habían ofrecido, y yo rechacé en su momento esa posibilidad porque no tenía el estímulo de nadie, digo. Mi papá llegó tarde a verme ese día al teatro. No podía, estaba en otra ciudad y no alcanzó, digo, a llegar. Y entonces fue que, estando en La Plata, escucho en una clase de estructuras, en el primer año de la Facultad de Arquitectura, hice hasta el 4º año de la carrera, escucho la palabra teatro y ahí automáticamente me empecé a aprender con esas dos chicas que estaban adelante mío, y eran de Rojas, provincia de Buenos Aires. Me invitan a ir a un centro de estudiantes donde un director, pelo largo, pantalones hindúes, camisa grande, muy hipón él, venía todos los lunes, le pagábamos el colectivo de La Plata, de Buenos Aires a La Plata, y por eso iba a enseñarnos y a darnos clases ahí en el centro de Rojas, provincia de Buenos Aires. Y ahí empezó como un poco la magia para mí, ¿no? El interés y a interesarme un poco más, y vino un poco la Escuela de Teatro de la provincia, de allá, donde hice el primer año, hasta que después empecé a ver actores, empecé a ver el trabajo de Miguel Ángel Solá, actor que definitivamente el verlo me impulsó a querer ser como, digamos, querer hacer algo, acercarme a eso que hacía él, ¿no? Que era mágico para mí. O De Niro, en esa época De Niro estaba filmando La Misión acá, ¿no? Sí. Y todos sabemos que era muy amigo de Lito Cruz. De hecho, Mica, su hija, es ahijada de Lito. Y en esa época todos queríamos ser De Niro. Y qué más cerca de De Niro íbamos a estar que ir a estudiar con Lito aparte, ¿no? Más allá de haberlo visto en infinidad de películas, Lito, un actor que me fascinaba, y me vengo a Buenos Aires sin saber nada de dónde entrar, por qué puerta entrar, y abro la página, la guía telefónica, esos libracos de antes, ¿se acuerdan? Y lo busco a Lito Cruz. No sabía cómo era su nombre, para mí era Lito Cruz. Entonces hago así y busco acá y llamo a voy a llamar acá, Cruz, Oscar Cruz, llamé, y era la casa de Lito Cruz. El primero que pongo así era la casa de Lito, y me atiende su esposa y me da el teléfono del estudio ahí
Bartolomé Mitre y Suipacha, Suipacha y Bartolomé Mitre, y hablo con Milita, que era su secretaria, y ahí fue. Y empecé a estudiar ahí y no paré. Solo me detuvo la pandemia. Desde entonces, claro. Desde entonces, sí, fue esto de transitar todos los sótanos que hay en Buenos Aires, o los que habían en ese momento, ahora hay muchos más, y llegué a construir 3 espacios teatrales, y mucho de eso, mucho sótano, mucho experimentar, mucho ir al encuentro, a la búsqueda, y esta pasión que todos tenemos, que hoy nos convoca, que es la de contar historias, ¿no? Que es la de transmitir el pensamiento del autor, que es lo más importante que tenemos, que en realidad eso es lo verdaderamente importante del oficio para mí, el poder transmitir el pensamiento del autor, y ser parte de un equipo, y hablabas de segunda línea, y a mí siempre me ha tocado estar en segunda línea, otras veces no, otras veces he estado, no me gusta decir primera línea porque para mí soy parte de un equipo. No, pero protagonista, claramente, por ejemplo. Pero sí, claro. Y cuando no lo soy, me gusta que el compañero se luzca, que el otro pueda contar la historia de la mejor manera posible, y ahí como un pilar más, ¿no? Como un apoyo para contarla entre todos. Cuando vos vas... Primero, algo que para percibir, que yo comparto con ustedes, con conversaciones que hemos tenido, en un costado del set con Carlos, y lo escucho ahora, y esa cosa de la emoción en presencia siempre, y esa vitalidad, ¿no? Y después esto que mencionábamos respecto al vínculo, ¿no? Al vínculo como, no solamente el hecho de decir somos socios de una misma tarea, como dice Carlos, sino al vínculo como construcción, vuelvo a insistir acá sobre lo que entrenamos tanto, ¿no? Al vínculo como construcción de la conducta, o sea, existo en tanto vos, soy en tanto vos, sos mi pizarrón. Totalmente. Me pasa en ese sentido, digo, que el unipersonal me cuesta mucho, por ejemplo, ¿entendés? Yo hice una sola vez en teatro la historia del señor Sommer, con una adaptación que hizo Guillermo Guío sobre una novela corta o un cuento largo, llámese, de Patrick Süskind, que no era teatro, claramente. Guillermo Guío lo pasó al teatro, y no la pasaba bien. Disfrutaba muchísimo. El momento de estar contando la historia en el escenario era el paraíso, digo. Realmente eso era muy placentero. Pero hacía una función por semana, los domingos a las 4 de la tarde. Ahora, ¿qué me pasaba? Del lunes al domingo hasta las 3 de la tarde la sufría muchísimo. Claro. No la pasaba nada bien. Claro. Porque tenía la necesidad digamos, disfruto más esto de contar la historia con el otro, que estar yo solo contando la historia en el escenario. Sí es lindo, por supuesto, en el momento en que uno está, y el contacto, y respirás con el público, y sabés que están, en definitiva, completando esa historia con el público, es muy placentero, pero todo lo previo era insufrible para mí. Tuve posibilidad de seguir durante mucho tiempo con esa obra, pero decidí bajarla porque no podía, la pasaba muy mal. Tengo una anécdota simpática con respecto a esto entre Carlos y yo. Hicimos una película a principio de año y éramos una orquesta de tango, los personajes. Entonces Carlos era el pianista, yo era el violinista, Rafa Espreger era el contrabajista, Marito Alarcón el cantante, y Cremonesi el bandoneón. Pero resulta que, bueno, brevemente, lo que me pasó a mí, bueno, sí, coach de violín, sí, por supuesto, yo manejo aviones, no te preocupes. No era tan así, viste que nosotros siempre decimos, vamos para adelante, no era tan así, realmente había que laburar, esto ya venían laburando, yo entré último, yo llegaba diciendo, bueno, sí, qué sé yo, no, había que las notas, meses de entrenamiento. Lo cierto es que estábamos la música ya estaba editada, una muy buena música, muy buenas versiones, y nos subíamos ahí. Entonces Carlito estaba con el piano y yo estaba con el violín. Entonces íbamos tocando. Entonces había una parte que Carlito me decía,
Manu, ¿qué? Y yo estaba con el violín, sí, que sí, sí, sí. Y era un solo el mío. Entonces yo iba adelante porque tenía que hacer, era el solo. Yo sabía que con el solo, me habían dicho que el solo, el foco, entonces. Y estaba recaliente porque no lo miraba y tenía razón él. Pero yo le decía, pero después veía los coaches y decían, no, lo que pasa es que es el solo, él tiene que estar solo. Pero digo, esta avidez de él de que buscábamos en cualquier construcción, hasta en la musical, a dónde nos asociábamos, cuándo curtíamos con la mirada, como no somos músicos, en qué momento, ¿viste? Y entonces yo me divertía mucho esa. Sí, pero tiene mucho eso, ¿no? De la música, el piano y sobre todo con el contrabajo que mandan mucho en lo musical y también el violín. Y hay momentos en que en los grupos conectan mucho con la mirada y era eso lo que buscábamos, pero estábamos muy obsesionados cada uno con el... No, es que era bastante difícil era. Tuvimos entrenamiento durante mucho tiempo. Presencial y por Zoom, como se pudo, para llegar al rodaje y tocar las notas que había que tocar, porque más allá de que después tuviéramos dobles de manos y qué sé yo. Y doble de mano y todo el rollo, para los planos cortos. Pero estábamos tocando musicalmente, entonces era... Se calentaba. Bueno, era eso. Bueno, y un poco viendo toda esta cuestión... más allá de todo esto, digo, porque está bueno que le podamos dar una explicación a situaciones tan gráficas que son identificables. Lo interesante, lo que yo propongo ya, los que están cansados de escucharme, es que hay instrumentos conscientes, a veces, que nos permiten visitarlos y conseguir cuestiones si tenemos la mirada objetiva, más allá de que después somos en el ring instintivos boxeadores, ¿no es cierto? De esto se trata, ¿no? Presentes. Pero bueno, hay ciertas conciencias que nos son útiles a la hora de subir al ring, para poner, si me permiten esta imagen, y resolver la vida aquí y ahora, ciertamente. Frente a lo cual, te pido, Ale, porque Carlos, ¿por qué digo yo que Carlos es un actor poblado de ocuparse de lo que sucede y exudar interpretativamente lo que le sucede? Aquello que yo les digo muchas veces del modo de actuar, que yo señalo esto como decir, hay una cosa acá, ¿no? Interpretativa. Y yo digo, a lo mejor la cosa está acá, interpretativa. Está acá. Y no está acá. Pongamos la primera para compartir esta escena de Carlos de una peli que van a advertir lo que quiero señalar. A ver, vamos a ver estos ojos, bien grandes, por favor. Muy bien. Seguime acá los virones. No hay lesiones graves. La manchita que se ve acá es el golpe. Flor de golpe te diste. Te vas a dejar la gasa 2 o 3 días, por lo menos para que cicatrice bien, ¿eh? Y para ducharse, un gorro de baño, una bolsita de nylon, te tapas bien y listo. Ok. Ahora, en esta placa del tobillo hay un par de clavos, eso es de antes, ¿no? Sí. Sí, eso es una cirugía que me hicieron hace mucho tiempo. Me operaron mal. Sí. Como yo jugaba al fútbol. No jugabas al fútbol. 20, 30 años, así. Bueno, ahora es una operación bastante simple, ¿eh? No es urgente, pero lo mejor es operar. Además, me imagino que debe molestar bastante eso, ¿no? A veces, sí. De todos modos, yo hago una lámpara de calor, ¿no? La infrarroja. Esa. Bueno, por eso mismo. Mira, yo no te puedo garantizar 100% que vas a caminar mejor. Pero con la operación el dolor debería disminuir, ¿no? Te reviso el pie. Permiso, ¿eh? ¿Te duele acá? No,
¿Y acá? Un poco. Claro. Lo que pasa es que tomaste una posición con el pie que hizo que se contracturaran un montón de músculos, casi que se atrofiaran, por eso te duele. ¿Cuánto pesás? No sé. 120, 130, no sé. ¿Vos cuánto pesás? 55. ¿Y vos? 75. 55, 75. ¿Te das cuenta, no? Medio que no hay mucho para decir, ¿no? Medio que no... Digo, pero más allá es interesante advertir que, digamos, está este actor, ¿no es cierto?, que produce esto. Está un director que decide que casi es off todos los estímulos que recibe este personaje. Muy fuerte la propuesta. Necesitamos este jugador o jugadora. Ahora bien, qué interesante identificar lo que está ocurriendo, que es, por supuesto que está la singularidad del creador, pero también esto es identificable desde el punto de vista de, como actor o actriz, estar alerta, de saber que el mapa de eso que está sucediendo es su proceso, su metabolización de lo que está escuchando y pasando. Y además que está ocupado de que no se note. ¿De qué se ocupa? De que no se note. Compañeros, compañeras, si se ocupan de lo que hay que ocuparse, de acá brota la poética. Si tengo que dedicarme a mostrar cuánto me duele en realidad, qué humillado me siento, todo eso es cáscara. La producción de eso es la tarea. Elemental, Watson. Sí, bien. Pero a la hora de poner el lomo es la cuestión. Estupendo. Yo te agradezco, Manuel, porque hiciste que a ver, tomara más valor aún eso que hice yo, con lo que acabas de decir. Pero siento que me ocupé de contar lo que le venía pasando a ese personaje. Ese ahí es Hijos Nuestros. Hermosa película. De esa película. Recomiendo. Y es un exjugador de fútbol que llegó a jugar 6 partidos en la primera de San Lorenzo, lo rompieron, es esa la lesión que él muestra en el pie, y nunca más pudo jugar al fútbol y terminó conduciendo un taxi, y ahí está visitando al médico por un accidente justamente que tuvo con el taxi, ¿no? Y cuando le preguntan justamente esos clavos que aparecen en los estudios que le hicieron, bueno, a él le recuerda justamente todo ese pasado, es simplemente conectar un poco con esa historia, ¿no?, del personaje que tiene un pasado y tiene ese presente que quiere olvidar de golpe también, en ese caso, ¿no? Imagínense, a los que no vieron la película, ¿cómo se llama, Manuel, la película? Hijos Nuestros. Hermosa, hermosa, pero posta, digo, imagínense... Juan Fernández Gebauer y Nicolás Suárez, una ópera prima fue. Imagínense lo que significaría si ustedes están viendo la película y llegan acá. Si nos conmocionamos viendo esto fuera de contexto, imagínate cuando lo vemos a este tipo. La película habla del fútbol, de que entrena pibes, vemos su frustración de vida, que lo lleva a ese presente y va dignamente a bancarse, tener que hablar del aborto de su vida, que fue esa lesión. Imagínense, es como decir, yo no hablo más, yo era actor. Eso es lo que me pasa, no hablo más, hablo así porque no, yo era actor, actriz, lo mismo. Bueno, estupendo, pero señalando esto, a mí, una digresión, hablábamos de De Niro, monstruo sagrado de la actuación, y uno de los trabajos que más grato me resultó volver a verlo a mí, fue de los últimos tiempos, fue en la película de Scorsese, El Irlandés, volverlo a ver una vez en el teléfono, mintiéndole a la esposa del amigo que mató. Lo volví a ver a De Niro después de mucho tiempo.
lo volví, esto me hago cargo, porque seguro lo va a ver Robert y se va a calentar, pero no me interesa, se lo digo igual. Digo, lo volví a ver a ese tipo, al que se le estaba pidiendo hace años y lo hacía como todo lo hace bien, estamos bien, pero bien. Bueno, de acuerdo. Otra de las cuestiones, Carlos, es que en realidad siempre es interesante porque yo veo que siempre se puede hablar de tu trabajo visitando siempre esa misma raíz. Porque, por ejemplo, la verdad que no quiero caer en los halagos berretas, porque no se trata de eso. Sobre todo con él, con quien tengo un vínculo, con Carlos, no, realmente no pasa por ahí. Pero digo, quiero hacer gráfico el hecho de que, y yo insisto en esto para compartir con los colegas, ¿no? Digo, cómo visitando ese lugar se puede florecer de esa raíz a distintas flores, de distintos colores, profundo drama, y un comediante del nivel de comediante, ¿no es cierto? Ya nos sonreímos todos. Hablamos de eso y empezamos a torcer la cara, a nivel de... ¿Y qué otra? ¿Hay un resorte diferente para el comediante? Vos sabés que no me pasa a mí, por ejemplo, que cuando no evalúo en cada proyecto si es drama, si es comedia, no lo evalúo. Digo, no me fijo si voy a hacer comedia o si voy a hacer drama. Me fijo en lo que sucede, en la historia, digo. Y el drama a veces tiene mucho humor, ¿no? O sea, uno va por la calle viendo a un tipo que se tropieza en la calle, se tropieza porque la vereda estaba rota y es un drama para el que se cayó, pero el que lo ve es un cuajo, ¿no? Entonces me pasa eso, que no sé, nosotros con Guillermo Guío fundamos hace mucho tiempo nuestro grupo de teatro que era Humoris Dramatis, ¿no? Era humor drama, y le hicimos esta cosa de ponerle una cosa que digamos latín, si se quiere decir, digo, que lejos estaba de eso, ¿no? Pero identificarnos con eso, con el humor y el drama en conjunto con todo lo que hacíamos, porque hemos hecho desde Fontana Rosa a Beckett, digo, Coppi, Beckett, Fontana Rosa, Guío, hicimos muchísimo contando la historia, entonces es como que el peso para mí está en el cuento, y en lo que le sucede al personaje, que lo voy a ir descubriendo en la entrega, con el trabajo con el director, y con lo que va sucediendo con los ensayos, con el compañero, ¿no? Hablo de teatro específicamente, ¿no? Y entonces me cuesta muchas veces decir voy a ver una comedia o voy a ver un drama, me cuesta porque para mí es el cuento, es el pensamiento lo que me interesa. El pensamiento del autor. Y ahí está lleno, está poblado de humor, de drama, de tragedia, de dolor, de alegrías, de vida. Es la vida misma, ¿no? Que es lo que intentamos como actores, intentamos contar y acercarnos con la mayor verdad posible. No de verdad, sino con verdad, ¿no? Absolutamente. Y otra cuestión que tiene que ver también, que muchas veces lo mencionamos, ¿no? Yo provengo de una generación, tengo algunos años más que vos, creo que hay un periodo claro, que respecto a aquello recuerdan del teatro y el cine, ¿no? La actuación en teatro y la actuación en cine, ¿no? Entonces siempre repito la vieja jerga que me parece que es un simplismo absoluto, en el teatro más y en el cine menos, ¿viste? Como si fuera tan sencillo. Y en tal caso, esto que decimos, un napolitano... ¿Le vas a pedir menos de qué? Son estilos, mientras seas legítimo y verdadero, nada de eso importa. Y además también cambió los espacios, ¿no? Decimos ahora, en alguna época eran teatros a la romana, con 1000 personas y había que emitir, y ciertamente que si te toca la Martín Coronado ahora o el Cervantes tenés que ocuparte de otra cosa, no hay ninguna duda. ¿Qué te pasó con eso, Carlos, a vos? Teatro, cine... ¿Tuviste un traspaso consciente o instintivamente se fue dando? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te mirás? Mirá, me pasó que he ido haciendo de las tres cosas a la vez. A veces en simultáneo. He estado haciendo una época en que tenía mucho más energía y unos cuantos kilos menos que ahora,
que hacía 5 obras de teatro en la semana, una comercial y 4 obras con mi grupo, con Humoris Dramatis. Hacíamos en el Maipo, La Señorita de Tacna con Norma Leandro, de miércoles a domingo, sábado doble función, y de golpe salía el viernes, después de la función de Tacna, e irme al Teatro Anfitrión a hacer una obra que había escrito Susana Torres Molina para un ciclo que se llamó Proyecto Puentes, donde éramos actores, dramaturgos y directores, generaban un proyecto desde cero y se llamaba Azul Metalizado. Lo hacíamos los viernes a las 12 de la noche. Los sábados, después de la doble función de Tacna, me pintaba los labios, me ponía tacos altos, me ponía la peluca y hacía copy. El homosexual o la dificultad para expresarse de copy. Después, los lunes, hacíamos Beckett, Beckett Argentinian, una adaptación de Actos sin palabras 1 y 2 de Beckett, de versión de Guillermo Guillo. Y a su vez hacía televisión. En esa misma época hacía Hombres de Honor en Polka, y si me quedaba tiempo y me llamaban para hacer algún bonito en cine, también lo hacía. Porque lo que me apasiona es esto, es estar, no era esa cosa de querer abarcar y hacerlo todo. No, es como el combustible para mí. Digo, yo me muero si no estoy haciendo algo. Si no estoy generando algo, me muero. Me muero. Pero interpretativamente... Creo que nos pasa a todos esto, ¿no? Un registro, digo, no había un registro, digo, aquello de tengo que en cine achicar, no, por supuesto, porque vengo... claro que sí, porque Okay. las energías son muy diferentes, ¿viste? Vos en cine, la energía que administrás es muy diferente, la sabemos a lo que es el teatro o la televisión. En cine un primer plano, una ceja tuya mide 1,5 metros, digo. Entonces hay que ser económicos en ese sentido. Y bueno, la tele es otro vértigo también, ¿no? Sobre todo en la época en que uno estaba en tira y de golpe te aparecen las hijuelas y tenés que resolver. Digo, por suerte tengo una memoria inmediata bastante rápida, que te puedo memorizar textos muy largos. Mañana no me preguntes qué dije, ¿no? En televisión. Pero eso lo he podido resolver. Y la experiencia del teatro, que es la inigualable para nosotros como actores, ¿no? Sobre todo quienes venimos del teatro independiente, que nos gusta esto de saber cuántos clavos tiene esto, porque esto lo hice yo. Esto lo estoy pisando y estoy seguro de que esto tiene 37 tornillos, tiene 2 vigas abajo, tiene una estructura que me contiene, la escenografía y todo. En el teatro independiente vengo de esa escuela, digamos, de armar y desarmar. En Beckett nos llevaba 3 horas el armado de la escenografía del Beckett Argentinian y otras 3 horas el desarmado. Nos pasamos 6 horas armando y desarmando para contar una obra que duraba 60 minutos, digo. Entonces, pero la felicidad y la alegría que te da de experimentar y aprender de ese lugar es inigualable. Para mí es el hábitat la épica natural del teatro, ¿no? Y claro, digo esto del hábitat natural, no, porque, a ver, convocar, digo, a una charla a un colega como Carlos Portaluppi, reconocido y toda esta cuestión, pero la idea también es alguien que transitó todos los lugares, ¿no? Que el origen sin facilidades. Yo tengo siempre ejemplos futboleros. No encontró un rebote en el aire, se dice, ¿no? E hizo el gol del... No, la remó. Y lo de remar en tanto acopio conceptual, no solamente el sacrificio, ¿no? La lucha y el sacrificio, sino que cierto acopio conceptual, ideológico, en términos de la profundidad de la palabra ideológico, ¿no? De una conceptualidad, de una sensibilidad, y de un visitar. Ale, vamos a mirar la segunda, vamos a ver otra escena de la misma peli, que también le podemos hacer un pequeño preámbulo, tiene que ver con el laburo de Carlos, no con difundir una peli exclusivamente, pero es otra escena de Hijos Nuestros, donde él tiene un vínculo con un niño que está haciendo carrera de fútbol y tiene un vínculo a su vez con la madre de este chico, y hay algo muy entrañable en todo eso, y tienen una escena ahora que vamos a ver juntos. Estos sí que no vuelven más, ¿eh? Equipo chico, igual que Vélez. Mira que yo soy de Vélez, ¿eh? Sí, ya sé, si te vi en la billetera.
A la pregunta de por qué. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo semejante daño? Mi viejo. ¿Se lleva a la cancha por lo menos? No, si no lo veo nunca, ¿qué me va a llevar? Mejor, si es una cancha de mierda esa. La hicieron los milicos, los mismos que nos afanaron la nuestra. ¿Sabías eso vos? No, no. Pero conozco esa canción, esa que dice: Cuervo, vos sos tarado. Yo fui a tu cancha y me encontré con un mercado, todo pintado, rojo y azul. Un cartelito que decía Carrefour. Seguís y te bajo acá, te aviso. Papas, fritas y verduras, un pescado me afané. Mi cancha es un estadio y la tuya un almacén. Bájate. Bueno, un chiste. Escuchame una cosa. Te estuve mirando como le pegas a la pelota. Tenés que patear al segundo palo. ¿Entendés? No importa si se va larga, porque después entra otro por atrás y la empuja. ¿Te das cuenta? Ese actor que ven ahí conmigo en el taxi se llama Valentín Greco y es un muy buen actor y un futbolista extraordinario. Fuimos a filmar en San Lorenzo, pedimos las instalaciones del club y nos las cedieron. Y hay una escena en la película en la que filmamos donde él va a probarse, yo lo llevo a que se pruebe a San Lorenzo, y está jugando con los pibes de las inferiores de San Lorenzo, de verdad. Y era un problema, porque él tenía que jugar mal en la escena. Y no saben lo que era, les pasaba por encima a todo. Decían, no, profe, no tenés que jugar mal. Tenés que componer uno que juega mal, chiquitín. Y era imposible porque agarraba la pelota y no lo podían agarrar. No era, y creo que le echaron el ojo ahí del club a ese chico. Pero extraordinario, fue muy lindo el vínculo que se construyó con ese chico a partir del trabajo que hicimos con los directores, donde el personaje mío ahí ve un poco su futuro proyectado en él, ¿no? En su frustración. Su frustración, y ve a él como una posibilidad de poder hacer algo con su vida y ayudar justamente esto que me faltó a mí como actor, ¿no? Entonces no es casual, digamos, que salga de vuelta este tema, ¿no? Del estímulo, sobre todo, ¿no? Y creo que eso es de golpe por ahí lo que me hizo, nos hizo falta mucho para poder dar ese pasito que necesitábamos, ¿no? Y es una escena que me gusta mucho, gracias por haberla elegido. Es una escena que realmente me gusta y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hay una cosa casi paternal, pero teñida, por supuesto, de esa emoción que lo atraviesa ese personaje, que es un solitario ya ahí, ¿no? Es un tipo que está solo en la vida con su madre y un potus que se le seca en la casa, digo. Gracias. Bueno, insisto con aquello de las preguntas, y tampoco hay que ser muy ingenioso ni vital, digo, lo compartamos todo. Bueno, creo que también lo mismo, poner en juego. Hay algo que me gusta a mí advertir y nosotros naturalizamos lo que vemos, ¿no es cierto? Prendemos el televisor, generalmente laburan todos bien, ¿no? Rara vez uno dice en las plataformas, qué malo que era este noruego, rara vez, ¿no? Sale con frita. ¿Es así de sencillo? No sé. Entonces, a veces está bueno, sobre uno mismo, sobre el cuerpo de uno mismo, de una misma, obviamente, pero también advertir ciertas cuestiones. O sea, esta escena está bien, ¿no? Es emocionante. Bueno, pero yo digo, nunca empujar,
jamás lo vas a encontrar empujando. Y es una jerga que todos sabemos qué estamos diciendo. Todos sabemos, los actores y las actrices. Nunca empujando. Nunca lo ves empujando algo, a Carlos. Acá la redacción de esta escena, los tiempos. Está bien. Eso me pareció en las dos escenas, los tiempos que te tomás para responder, ya sea con una mirada o con la palabra. Eso me pareció muy significativo y muy respetuoso del oficio, porque en general nos apuran los técnicos, los directores, el tiempo real de cuando se está filmando. Y el tempo que construís es muy interesante. Gracias, te agradezco y es algo que me hace recordar a mis maestros, digo. Agradezco porque no es más ni menos que hacer lo que me enseñaron, ¿no? Esto de no empujar, que si el pensamiento si uno está ocupado de poblar en imágenes y fotos, 1000 fotos de lo que sucede, de lo que le pasa a ese personaje, lo demás viene solo, no hay que empujar, digo. Hay que ocuparse antes, ¿no? De poblar de imagen, porque si estamos con la cabeza vacía de imágenes, es muy difícil poder contarla. Entonces agradezco a Martín Adjemian, agradezco a Lito, a David Di Napoli, a Augusto Fernández, a Guillermo Guillo, a Pablo Ponce, a todos los directores con los que he trabajado que me han ayudado a contar la historia, digo. Y eso me lo da el teatro, no me lo da el cine. Eso me lo da el teatro. No me lo da el cine. Eso. Acá como estamos en Sagay y vemos el tema del audiovisual, ¿no es cierto? Y yo digo que el cine es del director, yo digo sabemos que el cine es del director, que es una formulación que aclara un poco, el teatro del actor, está bien, es cierto, ahí arriba es lo elemental, es nosotros ahí arriba, nosotros, nosotras. El cine es el director, no puede usar actores, actrices, no, animación, no vas a discutir obras maestras hechas, pero a la hora de elegir actores, constructores, nos convocan a nosotros, a nosotras, entonces aparecen este tipo de cuestiones y aparece la vitalidad que tiene el hábitat natural nuestro, que es el teatro, pero no en tanto el teatro, no, en tanto un espacio y alguien que te mira, ¿no? Listo, teatro. Luego resulta que apareció la técnica y hay una documentación de eso, ¿no es cierto? Entonces parece ser que la cámara se ocupa de auscultarnos casi, que si nosotros tenemos esta habitación de la que habla Carlos, la cámara va a estar espiando una intimidad. Lo que hace es un voyeur de una intimidad. Si confiamos en esa intimidad, ¿no? Yo estoy con este pibe acá. No estoy en ningún otro lugar que con este pibe acá. Por eso digo esto que parece tan sencillo y que consumimos con naturalidad. Está bueno identificar que eso que consumimos con tanta naturalidad, a la hora de los bifes hay que tenerlo también nosotros vital, confiar en eso. Sí, querido, compa. Una pregunta respecto de esto del vínculo con los otros, ¿no? Y del momento de cortar todo para ponerte en la escena. ¿Cuánto hay de defensa, digo, si querés hasta gremial, respecto de los otros gremios laburando en función de la escena tuya? ¿Cuánto te pones a laburar o mirar o dejar que funcione para el momento de la escena tuya? Digo, por corta una escena te vas a ver y pedís alguna cosa respecto de lo que pasa técnico o de todo el entorno del equipo. No, bueno, a mí me pasa que en cine me gusta también ser parte de la cocina, de ver, digo, me gusta saber con qué lente están tomando, para saber digamos, dónde uno se mueve. Entonces, y es parte de la economía, de la energía que uno debe administrar. Me gusta mucho saber siempre, preguntar con qué lente estás tomando. Simplemente eso, ¿no? Después lo demás me ocupo yo. Y ya me ocupé antes con el director o con el compañero en la escena, digo, trabajándola. Pero muy respetuoso, por supuesto, de lo demás. Soy muy curioso a la vez de lo que sucede en el entorno.
A mí hay lo que muchas veces los colegas, la gran mayoría de los colegas detestan, es el famoso tiempo muerto en el cine. Es lo que más me gusta. El tiempo de espera a mí es una de las cosas que más me gusta del cine, porque eso me permite ir viendo todo lo que sucede en un set. Sondear otros. Claro, eso me permite ir curioseando y ver todo, digo, desde en televisión. Digo, en televisión aprendí que ves un cable y no lo pises, no hay que pisar los cables. Muchas veces no respetamos esas cosas los actores, no, un cable de sonido tiene 8000 filamentos por dentro que se daña, entonces esas cuestiones es parte también de respetar el trabajo del otro, en una cuestión gremial, si querés, tal como pusiste la palabra, ¿no? Pero también dar valor al trabajo de que esas cosas se cuentan entre todos y me gusta estar ahí, ¿no? Sin invadir, ¿no? Sin invadir, por supuesto, y colaborar desde donde uno pueda. ¿Te ha tocado defender una parada para que esto no suceda? ¿No lo actúo? No he tenido esa desgracia. Cada proyecto que he estado siempre he llegado a un acuerdo y no me arrepiento de ninguno de los proyectos en los que he participado, sino al contrario, estoy agradecido a todos y cada uno de los proyectos y directores. No, Carlos es, lo digo yo que he compartido el set con él, es uno de esos actores a los cuales está integrado el equipo, ¿viste? A veces nos ocurre que los actores, las figuras, las estrellas, y lo que no es de esos, es parte de un equipo absolutamente, digamos, yo también me hago eco de eso, en ser parte de un equipo absoluta y totalmente, laburar en conjunto, saber que él te mira y te hace así, Manu acá, y te lo digo y sé, y cuando estamos todos laburando para volver y ganar. Sí, perdón. Por favor. Sí, pero como para redondear esto, sí me ha pasado alguna vez, por ejemplo, que el plan estaba en riesgo de cumplirse, el plan de rodaje, ¿no? Y de golpe hicieron 18.000 planos y te quedó justo la última tuya y te apuran. Ahí sí que no me apures. Ahí no me apures. Dame el mismo tiempo que le diste a todos. Y sí me ha tocado, y creo que vos estuviste presente en esa situación, donde de golpe había que resolver y dije, no, flaco, me das el tiempo que necesito, porque yo milanesa con papa frita las hago en mi casa, acá no. Digo, y nos pasó. En ese sentido, sí, defiendo porque es mi trabajo. Y entiendo que es el tuyo también, y bueno, a la producción le costará un poco más de plata, pero no me hagas hacer la escena de las apuradas porque no puedo, no sé hacerlo, necesito el tiempo que necesita respirar la escena. En ese sentido... No, desde ya, que en rigor no es también defender parte del trabajo. A veces con la vorágine de tenemos que terminar, hay un otro que sin mala leche tiene que terminar y vos le decís, no, pero esperá. Esto está mal para todos, esto va en detrimento de todo nuestro laburo. Sí, perdón. Sí. Vos hablas de preguntar los lentes. Y digo, uno cuando viene de teatro, pasar a hacer algo de cine, no tengo idea de los lentes. Y vas aprendiendo, yo tampoco tengo mucha idea, pero voy viendo, ¿entendés? En qué tamaño, o sea, qué lente, si es un 50, cómo abre el cuadro, digamos, la distancia en la que está, ver el foco, digo, esas cosas las vas aprendiendo ahí, mirando, observando, porque no las estudié, eso las estudia quien estudia la carrera de cine, claro. Digo, esas cosas las voy de curioso, por eso te hablo que tiene que ver esto que me gusta del tiempo muerto, del espacio de espera en el cine para aprender esas cosas, ¿no? Y saber... ¿A quién rodas, al director o al camarógrafo? Al que está con la cámara, el foquista, el director, muchas veces, sí, con el director, con quien tenga la voluntad de enseñarme. Sí. Y no es una pregunta molesta ni mucho menos, ¿eh? No. Les gusta que preguntes. Cuando estás filmando otra escena, decir, ¿qué lente es esto? O así de... Porque yo me imagino la situación así, parada al lado viendo, y ese es lo que van a meter, ¿no? No, bueno, hay que ver también donde uno percibe, ¿no? Donde podés entrar a ese nivel de confianza de golpe. Claro que para eso me pasé
otro tiempo antes de poder preguntar. Digo, no es que el primer día te pregunto con qué lente me estás tomando vos. No voy ahí, ¿no? No. Pero sí me gusta saber, pero de curioso y en tren de sumar, no restar. Que de alguna manera en realidad es complementar la misma actitud y la misma coherencia, digamos, frente al trabajo. Para una escena, para vincularte con tu compañero o con tu compañera, tenés un proceso. Y para esto también, digo, si vos no estableces un vínculo previo, por ahí es hasta invasiva la pregunta, ¿no? Pero si obvio, pero eso uno lo detecta. Es como. Vos sabés cuándo, porque cuando vos haces esto, hay con que cuando pedís tu tiempo, está avalado por tu historia. Sí. El personaje cuando reacciona está avalado por Sí, tu historia. pero también tiene que ver con la condición humana de saber relacionarse en cualquier actividad, más o menos lo mismo que cuando decís yo tengo que ser recepcionista, puedo preguntar tal cosa. Sí, el primer día preguntás, el segundo te das cuenta. De todas maneras, pero, disculpen que yo haga medio de encuadrar algunas cuestiones, pero digo, de todas maneras, lo más importante para nosotros es jugar bien al fútbol. Primero. Después, donde nos pongan en la cancha, se aprende, amores. Viene un director técnico y te dice vas por allá, por el mejor carril, jugás mejor. Pero lo importante es jugar bien a la pelota. Si jugamos bien a la pelota, todos se van a ocupar de que aprendamos todo porque es... Y ahora, como el tiempo nos corre, nos apremia, estamos en televisión. No, digo, Ale, ¿sabés qué quiero ver? Porque no vamos a llegar a hacer todo. Me gustaría ver, porque me parece a mí que es un ejemplo claro de algo que quiero que compartamos, el institucional. ¿Lo podés ir viendo? ¿Me decís cuándo está? Porque quiero decirles algo respecto a que hay tantos temas como que van brotando acá de lo que venimos hablando. Por ejemplo, yo quería hablar del tema de la redacción que tiene Carlos interpretativamente. La precisión que siempre van a encontrar. Uno dirá, bueno, pero está en el guión eso. Sí, pero hay algo muy nutrido en la palabra que tiene que ver con estos contenidos, ¿no? La claridad, nunca va a haber una palabra gratis en ningún texto de Carlos en ningún lugar. Está bien, lo mismo. Bueno, tiene que ser siempre así. No naturalicemos, identifiquemos, porque esto es lo piola que nos podemos llevar, ¿no? Para eso estamos acá, estamos en la cocina, cómo se pica el ajo, vos cómo lo abrís, le sacás la parte de adentro, no, yo con la albahaca hago esto, mira qué interesante. Esto es. Pero quiero que veamos esto, es un institucional. Y les propongo que lo veamos y que comentemos después algo. Es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime qué te pasa, hijo. Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. ¿No? Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y
si tanto la querés, trátala con respeto, con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Bueno, digo, ¿no? ¿Qué encontramos? Digo, encontramos ninguna obviedad, ningún monstruo que muerde, ningún violento que... Encontramos la complejidad de este tipo de casos naturalizados, ¿no es cierto? Porque uno diría, el pegador concreto, está muy bueno ver esa capa. La otra es, bueno, le pega a la mujer, ¿viste? Entonces sí, la verdad que está mal, hay que reconocer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de estas complejidades más sutiles. ¿Qué hace falta para eso? Un actor que tenga este tipo de lugar, o sea, este posicionamiento que tiene que ver con una redacción también. ¿Cómo se concibió esto, Carlos? Bueno, esto fue claramente una campaña de estas que son bienvenidas y de estas historias que me gustan ser parte, ¿no? De cuando acá el oficio te lleva a este lugar de contar y de abrir el pensamiento en el espectador, en quien le está viendo, a fin de concientizar, sobre todo en este momento de desconstrucción que nos sigue costando. Me gusta ser parte de eso, como persona antes que como actor, ¿no? Y como actor, poner ese granito de arena para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Un guión sencillo, simple, muy breve la situación, de un padre y un hijo, que justamente aprende del hijo, que son los que más nos están enseñando hoy en día a los adultos. Son los chicos los que nos están enseñando. Mi hijo en la escuela secundaria me está enseñando mucho, ¿no? con todo lo que está aprendiendo y que me ayuda a seguir esta etapa de deconstrucción, de aflojar un poco con esa estructura, romper con esa estructura con la que uno fue criado, con la que vino, con la que convivimos durante tanto tiempo, acá en la Argentina, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo entero. Esto es algo que se está dando en todos lados. Yo recuerdo de haber hecho, por ejemplo, Casa de Muñecas, de Ibsen, que justamente trata esta cosa de la violencia en el entorno familiar, ¿no? En la versión que hacíamos con Veronese, que me regaló viajar muchísimo por Europa, y haciendo esta obra me dio la posibilidad de ver cómo hace muchos años atrás se empezaba a hablar en Europa de estas campañas de violencia mucho antes que acá. Yo empezaba a ver en la calle la publicidad y afiches. En España era raro ver esto, porque en España sabemos que es tremendo todavía, ¿no? Cómo está eso, ¿no? Pero empezar a visibilizar esto en las calles era realmente muy lindo, muy interesante, muy lindo verlo. Y era impactante. Entonces, es algo es esa parte del oficio, de la ficción, que me gusta ser parte de esas historias que son necesarias de ser contadas, ¿no?
Como me gustó hacer, no sé, Whisky Romeo Zulu, la película del accidente de Lapa. Otra película que fue necesaria ser contada, más allá de que te guste o no te guste la película, digo, me parece que eran temas necesarios. La película La vida de Estela, donde también me tocó ser parte, digo, otra de las películas necesarias de ser contada en esta parte de nuestra historia. Sí, vos sabés que yo pensaba, no, por supuesto comparto absolutamente, creo que compartimos absolutamente, de qué se trata nuestra profesión, ¿no? De esta paradoja que yo a veces menciono, que a veces está nutrida de cierta mirada frívola y en rigor es exactamente lo contrario, que somos testimonio de la resonancia de nuestro pueblo, aunque parezca grandilocuente. Somos juglares poéticos de la realidad de lo que nos ocurre. Entonces, por supuesto, todo esto que dice Carlos, no hay ninguna duda. Con respecto a lo que tiene que ver con la violencia de género específicamente en este caso, ninguna duda. Como actores ser partícipe de esto, ninguna duda. Pero yo, maestrito obsesivo, vuelvo a caer al mismo lugar y digo, es correcto, estamos de acuerdo. Todos adscribimos a esto y todos queremos poner el cuerpo para ayudar. Pero a la hora de actuarlo, ahí, vamos a ocuparnos de esto. Hace falta alguien que tenga esta resonancia corrida de cualquier obviedad, complejizada, nuevamente no empujando, no mostrando un malo básico. Y es con, a ver, las clases con Fernández, por ejemplo, uno aprende, digamos, que todos esos seres están en todos y cada uno de nosotros. Claro. O sea, ¿cuándo uno no dejó salir su enano fascista? Tenemos ahí. Lo que pasa es que somos seres sociales y sabemos que a ese enano fascista, sí, ahí sí está bien la represión, digo, interna, ¿no? Porque sabemos qué es lo que está en una situación que es válida y dónde no. Pero con indagar y desde el juego dejar salirlo, uno indaga justamente en su propio enano fascista que uno tiene adentro para sacar esto que es este padre que para el hijo es un energúmeno en su momento, ¿no? Claro. Deja de estar acá, deja de estar claro, en la cabeza y salve. absolutamente. Pero además tiene la carga de que podés empatizar al principio con él. Claro. Sí. Porque con el hijo es amoroso, claro, y perdedor y contenedor. Después empieza como... Claro, pero es el... Claro, para ver, nos ocupamos de los genes, justamente, además... Justamente le echa la culpa, ¿no? Claro. Estás mal con tu chico, se le pone el problema en otra mujer, ¿no? Y sí. Eso es lo interesante. No hay una mirada chata ni única, está cargada de matices, ¿no? Aún en un institucional. Sí. ¿Cómo recibís la... Reflexiono sobre esto, ¿no? Se ve en tu trabajo la dramaturgia del actor, no la dramaturgia escrita, sino se ve cómo vos construís de forma vital y paralela siempre un recorrido propio como respuesta a eso que estás actuando, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿vos lees? ¿Qué lees? Si te gusta leer, ¿qué música escuchás? Por ejemplo, porque hay como pocos actores, he visto yo, siempre hay algo encendido ahí, vital, que sostiene esto que vos estás actuando. Me gustaría saber si te gusta leer, si escuchas música, qué escuchás. Sí, te agradezco mucho. No soy un gran lector, pero sí cuando leo me gusta elegir cosas potentes. Me gusta mucho leer a Rilke, me gusta mucho leer los poemas de Rilke, me encantan. Me gusta la música, en la música soy bastante más ecléctico, puedo estar un día escuchando música clásica y al día siguiente puedo estar escuchando chamamé.
que tiene que ver con mis raíces, porque a mí me conecta, digo. La música me conecta mucho a mí, el folclore me conecta mucho con mis propias raíces, con mis nísperos, con mis paraísos, con mis higos, con mi infancia, ¿no? ¿Y sabés hablar en correntino? Correntino sí, fue algo que tuve que trabajar, por supuesto, con Lito al año de estar trabajando en la escuela de Lito. Me dijo, vas a tener que hacer algo con el acento porque si no siempre vas a laburar de gaucho, ¿no? Y sí, a mí, digo, indefectible, más allá de que por suerte no se me han enojado mi gente con el tema de la raíz. ¿Viste cómo te la pronuncié ahora, no? La raíz. Porque yo hablo por teléfono con mis hermanos y enseguida estoy mezclando alguna palabra en guaraní también. Eso siempre está. Pero el oficio me lleva a tener que construir otro lenguaje. Tengo la suerte de, a veces, por el oído, una cuestión de oído, que se me pega muy fácil un acento de una provincia. Puedo estar 2 días en Jujuy y hablarte en jujeño. Y en ese sentido agradezco desde ese lugar. Pero después, en cuanto a lo que decías vos, o sea, me gusta mucho leer, digamos, lo que leo siempre voy a, digamos, por lo general es más teatro lo que leo. ¿Lees en voz alta? Leo mucho en voz alta, claro. Sí. Leo mucho en voz alta. Me gusta leer en voz alta, sobre todo cuando tengo que memorizar un texto, cuando tengo que trabajar un texto, una escena, la hago en voz alta. Lo hice toda mi vida, desde chico, estudiando. ¿Cómo preparas una escena? Depende. Por lo general, trabajo mucho el día anterior. El día anterior al rodaje, no es que me voy con la letra sabida, pero sí entendida. Me voy con la situación entendida. O sea, yo llego al set sabiendo qué es lo que tengo que contar. ¿Cómo lo voy a contar? Lo descubro con el director. Pero claramente sabiendo hacia dónde va la acción, en términos de acción, no en acción física, ¿no? Hacia dónde va en términos de acción la escena. Comprender claramente eso y después es lo que te permita la memoria, ¿no? En televisión yo la aprendo ahí en el momento, no la aprendo el día antes. Me gusta ir con la historia completa, el libro entero leído y analizada la escena que voy a trabajar al día siguiente. En cine sí ya voy con un poco más con la escena más trabajada, porque se ensaya más en cine. En televisión no ensaya. Junto con esta pregunta, porque vos, como retomabas antes, hablabas de esas cantidades de imágenes, pero podría pasar que uno tiene imágenes y que no se traducen. No por default se traducen a la visualidad que necesita una cámara. Si estás conectada. Pero sí, pero la pregunta que te quería hacer era, ¿vos tenés algún tipo de plan sobre cómo el cuerpo recorre esas imágenes? Sí. ¿O solo...? Y la relajación es fundamental. La relajación, o sea, primero es esta cosa que aprendimos en el taller, ¿no? Desde ocupen su lugar, ¿no? Al trabajo de silla, es algo que hago mucho yo. El trabajo de silla, de despoblar la imagen, de sacar todas las imágenes del día, sacarlas con la palabra. Salen con la palabra, ¿no? Todo. Hasta vaciar por completo, poner en palabras el cómo estoy desde el día en que arranqué, ¿no? Y para que esté limpio y permeable para las imágenes que necesito para contar de golpe, ¿no? Hay algunos personajes que te permiten mayor posibilidad porque tenés más herramientas, sobre todo si vas a los históricos, cuando decimos Mansi, que curiosamente tenemos una anécdota nosotros con Mansi, porque vos hiciste Mansi sí. Cuando yo fui Troilo, sí. Y yo a su vez en otra fui Troilo, claro. Y me tocó hacer con él algo que no sé si ha sucedido en el cine argentino, que me tocó hacer, perdón me fui un poquito de esto, pero me tocó hacer
en una ficción que hicimos sobre la vida de Homero Mansi, una escena en la cual Mansi le lee la letra de un tango a Troilo, que es la que se la hizo en homenaje a Discépolo, y Troilo le dice, dame un ratito, gordo, después te llamo. Al rato, Troilo lo llama por teléfono a Mansi, que se está muriendo. Lo llama por teléfono y le dice, gordo, escuchá. Y le toca, con el bandoneón le hace escuchar lo que toca. Esa escena me tocó hacer desde Mansi, y después desde cuando Troilo, él fue... ahí desde Troilo. Ahí claro, cuando él fue Mansi me tocó hacerla desde Troilo. Pero en la película que yo hice de Mansi me tocó hacer del otro personaje. O sea que tengo esa escena... la partera que te trajo al mundo. Mirá vos. Y en función de todo esto, ¿a vos te ocurre, por ejemplo, que estás leyendo algo y aunque no tenga que ver con algo que estés por hacer como actor, que estés leyendo prosa, una noticia y que te vayas que, por ejemplo, para poder entenderlo lo leas en voz alta? ¿Te ocurre eso? No, solo me pasa con el libreto, con el guión. Me pasa con eso, no te leo la noticia del diario. No, porque a mí se me ocurre que articulo lo eso que... pongo la radio. Claro, articulo lo que leo si lo puedo decir. Termino de entender lo que está escrito si lo puedo decir. No. Y respecto a otras cuestiones que tienen que ver ya con... Como recién tuvimos con tanto énfasis en lo práctico, en esto de lo institucional, de poder encontrar este personaje que convoca y que después encontramos la fisura y lo orgánico de la violencia. Digo, ¿cómo te manejás, por ejemplo, con ciertas seguridades? Por ejemplo, acción, corte. ¿Qué pasa con Carlos ahí? ¿Sos de mirar a ver qué cara puso el director? ¿Sos de esperar aprobación consciente o inconsciente? ¿Qué te ocurre en ese momento? Muy de nosotros esta pregunta. Muy de nosotros. O mía, dicen ustedes. No, hay veces que mido un poco en la energía del corten, sobre todo. Porque hay veces que una energía, un corten, es ¡corten! Y es como, o sea, es como que ese es un corte bueno, ¿no? Y después hay otra, corten, que ya te deja pensando como que, uy, esto viene largo. Claro, medir en ese sentido de que ese tono que escucho ya me dice, bueno, esto va a llevar. O si no, corten, vamos. Claro. Ahí ese estuvo. Bueno, sí. Hay una frase que dijiste que me gustaría rescatar porque es como que me dio por qué tenés tanta comodidad. Que hay que dejar respirar una escena. Y creo que a veces nos pasa eso en el trabajo, ¿no? Que es el tiempo ese. Es que pasa, viste, sobre todo, y vuelvo al teatro una vez más. Cuando ensayás teatro, la cosa empieza a funcionar con la respiración total de la obra. Cuando empezás a hacer la pasada, ahí empieza a respirar. Porque hasta ahora, hasta ese momento, es una respiración agitada, ¿no? Que estás y cortás, digo. Cuando vas a escena, cuando es fraccionado, pero cuando se empieza a hilvanar, se empieza a coser todo, ahí aparece justamente esa cosa de la totalidad de la respiración. Esto no te lo permite el cine, te lo permite el teatro. En el cine es el momento que uno administra y sabes de dónde vas, pero porque estás agotado, sabes que esto empieza y termina. Después el problema lo tiene el montajista, ¿no? Ahí donde se hace verdaderamente la película después, en el montaje, es donde está todo, ¿no? Absolutamente. Bueno, ya hablamos de eso, acá estamos con Ale, por ejemplo, con respecto al montaje. Digo, el montaje da ritmo a una escena, la musicalidad, pero también lo tenemos que proporcionar nosotros los actores y lo situacional de la escena, esos mundos, ¿no? Esto es muy difícil con la continuidad, por ejemplo, porque de golpe, sí, claro, es muy lindo improvisar en cine, una escena larga, pero después tenés que hacerte cargo para los planos cortos, digo, de todo lo que improvisaste, porque si no es imposible que te peguen después en el montaje. O sea, salvo que digo, va plano único, digo, si es una toma única, un plano abierto, está salvado.
Pero si de golpe tenés el plano corto y el otro, tenés que saber qué hiciste, dónde tomaste. Digo, hay que estar muy atento con eso. Bueno, también después sos amigo de que te lo pasen de vuelta para ver un poquito, pero yo acabo de venir de filmar en Río Negro una escena con Jorge Cezanne, una película que estamos haciendo, y improvisamos mucho, una escena que duró 2-3 minutos, y después si no la vi un par de veces era imposible, pero hemos aproximado en poder saber en qué momento subía el tono de la voz, en qué momento tomaba, en qué momento tiraba algo, en qué momento mataba una hormiga que había en la mesa, porque pasaban un montón de cosas, y eso hay que estar muy atento. O sea, en cine tenés que ser responsable en eso, en la manera de contar, en la continuidad. Porque si no, en televisión, lo que pasa es que la televisión, la continuidad no está muy... No, además, ojo, guarda también guarda con el tema de la improvisación, en el sentido de que improvisación a veces es muy valioso, pero depende también muchas veces eso, hay directores que se lo permiten muy claramente teniendo en cuenta qué actor y actriz tienen al respecto. Quiero decir, si vos sos alguien que está posicionado situacionalmente, habitado, como estamos diciendo, lo que pueda ocurrir va a tener que ver con eso, porque puede haber otro caso donde la improvisación pasa a ser pátina, y efectividad, y canchero, y pícaro, y teoría, y estás perdiendo el lugar del pecho a pecho, improviso, pero en tu corazón, en tus ojos quizás. Entonces ahí se va a empezar a reducir todo a no fanfarria, a no chisporroteo, y es probable que encuentres la palabra justa. Esto puede darlo cuenta un guionista que te dice, yo también escribo parado, yo también escribo pensando en cuerpos. De esta forma mi texto tiene esta vitalidad en términos de vivo, porque no estoy redactando, ¿qué es un guión mal escrito? Alguien que está tratando de decir en boca de gente sus pensamientos abstractos de una historia que quiere contar, pero no es un aquí y ahora. La escena que muestra cómo fuese el vínculo de una pareja deteriorado y gastado es ¿quién dijo, no era que ibas a comprar vos la manteca? Ese es el texto de la escena. Vos ves la película, sale ella en bata, con un cigarrillo prendido, cruza el lugar donde él está sentado con el diario con cara de culo, abre la heladera, dice, ¿no era que ibas a comprar vos la manteca? Se va, títulos. Y contaste todo un vínculo. Y el texto era, ¿no era que ibas a comprar vos la manteca? En consecuencia, siempre vamos por acá, para cerrar, porque el tiempo lamentablemente es tirano. No, digo, esto de que en función, lo que me interesa visualizar, que está creo que claro, es como lo que tenemos que recurrir siempre es a la raíz. En la raíz está el secreto de todo, y está ahí el secreto de las flores que van a nacer, y la subjetividad y la singularidad de un actor de estas características, y los colores diferentes, creativos y poéticos, porque habitar la forma tiene 3 tonos. Habitar los sentidos tienen portalupis. Bueno, se trata de eso, de seguir regando la raíz, confiar en eso, confiar que lo brilloso no es lo brillante es recurrir a ese lugar creativo que nos hace crecer, que nos hace contar desde la verdad, no como un término absoluto o filosófico, sino desde lo legítimo, alma sonando, cuerpos exudando. Esa es la posibilidad. Para eso hay que estar alertas siempre, porque se nos va de madre a todos esta cuestión. La beta se nos puede correr, a todos nos ocurre. Vamos con otra, por favor repitamos una toma, porque siento que. Pero lo que no nos tiene que ocurrir es que nuestro oriente sea el artificio, la eficacia, la forma y la cáscara. Porque por ese camino podemos tener 3 tonos y hay quienes los hacen muy bien. Pero si tenemos la búsqueda de otro sentido del concepto creativo de la actuación, creo que acá tenemos un ejemplo en el compañero y amigo, y por eso lo invitamos y creo que ha sido para todos un placer. Hermoso reencontrarnos hablando de cuerpos. Así que, adelante, Carlos.
Un placer enorme y muchas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo, por compartir y esta misma pasión que llevamos todos los que estamos acá, que es la de contar historias. Gracias. Gracias.